Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos a todos los hermanos y a todos los amigos en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, aparte de interesante, importante. Y el título para este estudio es una pregunta y es: ¿recibir el Espíritu Santo es una orden o es una sugerencia que dio el Señor Jesucristo? En esta oportunidad tenemos la grata visita de nuestro hermano Edwin, el cual estará compartiendo con nosotros esta temática. Y yo sé que Dios le va a bendecir y le va a ayudar. Saludo a todos los hermanos y amigos que nos acompañan, que nos honran con su presencia. Y también queremos saludar a todos los hermanos y amigos que nos estarán viendo posteriormente a esta grabación. Estamos saludando a nuestra hermana Shirley Paola desde Medellín, al hermano José Salinas en los Estados Unidos, a José Rodríguez también desde los Estados Unidos, al hermano Max desde el país del Ecuador, al hermano Eduardo Maldonado desde los Estados Unidos. La palabra gota a gota, que es nuestro hermano Wilson Villegas, al cual también le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al hermano Andrés Caleb Álvarez desde el Chocó, Colombia. Hermano Edwin, Dios lo bendiga, Dios le guarde, ¿cómo está? Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo. Primeramente, damos gracias a Dios que nos permite estar aquí nuevamente. Gracias a nuestro ministro, el hermano y pastor Luis Polo. Bendiciones a él y a toda su familia. Bendiciones a todos los amigos. Bendiciones a todos los hermanos que se disponen en este momento a acompañarnos en esta enseñanza, en este compartir de la palabra de Dios. Esperamos que la enseñanza sea de grande bendición para muchos hermanos, para muchos amigos, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el hermano Edwin Cardona del país de Colombia, perteneciente a la Iglesia Pentecostés Unida Internacional por la gracia del Señor Jesús y predicador del Evangelio, también apologista de la palabra de Dios por la gracia de Dios, y muy agradecido con Dios primeramente y con nuestro hermano que nos permite compartir estas enseñanzas en su canal. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, hermano Edwin, por sus palabras y por sus saludos. Bueno, yo también me quiero presentar, ya que el hermano Edwin se presentó de esa manera. Soy el pastor Luis Polo de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia. Hermano Edwin, antes de comenzar la temática eh, correspondiente a esta oportunidad, díganos brevemente cuál es la finalidad y a qué se debe este estudio. Mi hermano, este estudio, la finalidad que tiene es, por decirlo así de cierta manera, encaminarnos en la doctrina que debemos creer, porque la verdad yo me considero un creyente apostólico, creyente en la doctrina que predicaron los apóstoles. Y hoy día, de alguna manera, he escuchado a muchos hermanos decir
algunas cosas acerca del Espíritu Santo un poco desacertadas en cuanto a la enseñanza apostólica. Entonces la idea es como tratar de compartir, hacer un compartir por medio de la palabra de Dios, por medio de unos principios fundamentales que creo que son necesarios a la hora de uno dar una enseñanza, porque hoy día estamos viendo mucho argumento extrabíblico y no estamos viendo argumentos bíblicos. Eso es lo que está pasando hoy día. Y antes de iniciar, mi hermano, ya que me da esta oportunidad, quiero hablarle de 4 principios básicos que he visto necesarios a la hora de compartir una enseñanza o cuando hacemos un compartir con algunos hermanos. Primero, Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Creo que eso es muy importante. Cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. 2, Primera de Corintios 4:6, no pensar más de lo que está escrito. Eso dice Primera de Corintios 4:6, porque pensar más de lo que está escrito trae consecuencias, trae de que los hermanos se envanezcan los unos contra los otros por estar pensando más de lo que está escrito. 3, Proverbios 30, 5 y 6, dice, toda palabra de Dios es limpia, por tanto no añadas a sus palabras para que no seas reprendido y seas hallado mentiroso. Entonces, no añadir a la palabra de Dios. 4, Deuteronomios 29, 29, que dice, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, y las cosas secretas le pertenecen a Jehová. Entonces, creo que el apoyo que nosotros necesitamos para esta doctrina se centra en lo que diga la palabra de Dios y no salirnos de la escritura, como ya lo hemos presentado con estos 4 principios, y creo que muchos hermanos y amigos deben estar de acuerdo con estos principios básicos que nos muestran la palabra de Dios. Gracias, hermano Edwin, por esa introducción para este estudio. Yo quisiera también aportar un poco a manera de introducción, y es que en San Juan 20, 22, que será el versículo eje o el versículo central o el versículo de apoyo para esta oportunidad, San Juan 20, 22 dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, aquí lo que vamos a enseñar, o el hermano Edwin va a interpretar a la luz de la palabra del Señor, es que cuando Jesús les dijo a sus discípulos, recibid el Espíritu Santo, fue una orden que Jesús les impartió a sus discípulos para que ellos tuvieran la responsabilidad de recibir el Espíritu Santo, o sencillamente fue una sugerencia o una recomendación, como si el Señor Jesús les estuviera diciendo, yo les recomiendo que reciban el Espíritu Santo, yo les sugiero que reciban el Espíritu Santo. Si ustedes desean recibirlo, si les interesa, sería bueno que lo recibieran. O sencillamente Jesús lo que estaba diciendo es, reciban a manera de una orden el Espíritu Santo. Así que esa es la temática en el día de hoy. Y nuestro hermano Edwin estará a cargo de presentarnos qué quiso decir Jesús a sus discípulos cuando les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Adelante, hermano Edwin, y somos todos oídos para que nos enseñe en esta oportunidad. Bueno, mi hermano, muchas gracias.
Sí, muy importante allí el apoyo, el aporte de nuestro ministro Luis Polo. También voy a necesitar el apoyo más adelante, porque a veces uno está enfocado en algo y a veces se le pasan algunas cosas, como algunos comentarios, algo así. Pero entonces, bueno, gracias a Dios tenemos a nuestro ministro allí. Hermano, ahí aparece ya la pantalla con... Listo. Sí, Allí se ven hermano, las adelante. diapositivas, hermano. Listo, mi hermano. Muchas Sí, señor. gracias. Bueno, Dios les bendiga, hermanos y amigos. Vamos a iniciar con esta enseñanza, mis hermanos. Vamos a tratarla de hacer de una manera entendible, lo más sencilla posible para que todos podamos entender. En este estudio que vamos a realizar, vamos a presentar 4 textos que los vamos a analizar, y es el texto de Juan 7:37, Juan 20:22, Lucas 24:49, Hechos 2:38. Hay algunos otros textos, pero creo que estos textos son centrales y fundamentales para poder entender acerca del tema que vamos a exponer, acerca de si recibir el Espíritu Santo es una orden o una sugerencia, ¿cierto? Sabemos que una sugerencia, aquí tengo el significado de sugerencia, es, puede ser, una sugerencia es algo que se propone, insinúa o sugiere. El término suele emplearse como equivalente a consejo o recomendación. Eso es lo que es una sugerencia. Una sugerencia es una recomendación que se le hace a una persona, ¿sí? Entonces, si vemos un contraste, primeramente, para entender qué es una orden, debemos entender también qué es una sugerencia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted va al médico, el médico le sugiere a usted, de pronto está sufriendo alguna enfermedad del estómago, de los riñones, del hígado o algo, y le sugiere dejar de comer ciertos alimentos. Es una sugerencia, ¿cierto? O sea que usted puede tomar ese consejo o lo puede desechar, porque es una sugerencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una orden? Una orden, según tenemos aquí, una orden significa, aquí tenemos el significado de una orden, es un mandato o una instrucción imperativa de cumplimiento obligatorio. Eso es lo que es una orden, o por lo menos si usted busca el significado de lo que es una orden, le va a aparecer esto es lo que es una orden. Ahora ya sabemos qué es lo que es una sugerencia y qué es lo que es una orden. Ahora vamos a ver si este tema tan importante como es recibir el Espíritu Santo fue una sugerencia de Jesús o fue una orden de Jesús. Si encontramos por la palabra de Dios que fue una sugerencia, entonces podremos decir, bueno, si quiere, lo puede recibir. Si le parece, lo puede recibir. Si quiere, lo puede recibir. Pero si por la palabra de Dios encontramos que Jesús ordenó recibir el Espíritu Santo, entonces tenemos que entenderlo como un mandamiento obligatorio para el creyente y no como una sugerencia, ¿cierto? Aquí estos son los textos: Juan 7:37, Juan 20:22, Lucas 24:49, Hechos 2:38. Allí está, ya la hemos leído y vamos a ampliarlo en los contextos más adelante.
Listo, vamos a analizar Juan 7:37 y vamos a analizarlo desde sus perspectivas gramaticales y morfosintácticas para analizar qué es lo que nos está diciendo, porque muchas veces leemos tan aprisa la palabra de Dios que no tenemos tanto tiempo para detenernos a analizar estos aspectos gramaticales de los términos. Vamos a analizar dos verbos, estos dos verbos que tenemos allí, venga y beba, ¿cierto? Jesús dice, si alguno tiene sed, en el último gran día de la fiesta, endete escate himérate megaletis geortis istiki Jesús que ecrasen legon eantis dipsa ergesto. Ese es el que tenemos allí subrayado en rojo. Ergesto, lo tengo también allí aparte. Pros me que pineto. Ergesto en griego es venir. Y pineto en griego es beba. Sí, ese es el significado. Bueno, ahora vamos a analizar estos dos verbos. Jesús dice, si alguno, note que esta expresión es de manera relativa, si alguno, o sea, cualquiera, todo aquel que tenga sed, venga. Pero este venga, si usted puede analizarlo allí, en su función gramatical tenemos que es un verbo de tiempo presente, voz media o pasiva de ponente, o sea, es un verbo defectivo. Y subrayado allí tenemos modo imperativo. Imperativo significa que es obligatorio, que es una orden, que se tiene que hacer. Allí lo vemos. Venir y beber son dos órdenes. Allí también tenemos el verbo pineto, que su función gramatical es de tiempo presente, voz activa, modo imperativo. Usted puede buscar esto en Biblias morfológicas para mirar si estos dos verbos son imperativos. Bueno, usted dirá de pronto, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el Espíritu Santo? ¿Verdad? Primero, entendamos esto, mis hermanos y amigos que están escuchando esta enseñanza. Estos dos verbos están en su modo imperativo, o sea que son órdenes, o sea que allí tenemos dos órdenes. ¿Cuáles son estas dos órdenes? El que tenga sed tiene que venir a mí y tiene que beber. O sea, esa sería como, parafraseándolo de alguna manera, es lo que tiene que decir, es lo que interpretan. Bueno. Listo. Entonces, allí tenemos dos órdenes. Si alguno tiene sed, tiene que venir y tiene que beber. Vamos de esta manera para ir comprendiendo. Entonces, aquí tenemos una persona sedienta de Dios. Prosme significa venir a mí. Tiene que ir a Jesús, ¿sí? Jesús. Entonces, tiene que venir a Jesús. O sea, de alguna manera la persona que está sedienta de Dios tiene que ir a Jesús. O sea, tiene que acercarse a Jesús. Tiene que creer, ¿verdad? Porque para usted acercarse a Jesús, tiene que creer la palabra que Jesús ha hablado, ¿verdad? Entonces, si miramos esto, entendemos que para usted acercarse a Jesús tiene que creer. Si no, pues, si no cree, pues no se acerca, ¿verdad? Cree el que se acerca, el que cree, o cree el que se acerca, ¿verdad? Allí lo tenemos. Ahora, analicemos lo que dice Jesús en este contexto. El que cree como está escrito, el que cree como está escrito, ¿cierto? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué Jesús dijo esto?
¿Por qué? Esto lo dijo expresamente acerca del Espíritu Santo que iban a recibir todos los que creyeran y vinieran a Él. Allí lo tenemos. Esto lo dijo Jesús debido a esa situación, hablando expresamente del Espíritu Santo, que iban a recibir todos los que creyeran y vinieran a Él, ¿verdad? Listo. Ahora, miremos esta otra. Si alguno, cualquiera, todos los que tienen sed, cualquiera que busca a Dios, tiene que beber del agua, o sea, tiene que recibir el Espíritu Santo. Note esta parte acá. Tiene que venir y tiene que beber. Ahora, cuando Jesús dijo, tiene que beber, tiene que venir y tiene que beber, ¿a qué se refería cuando dijo tiene que beber? Dice el texto que él se refería era al Espíritu Santo que iban a recibir ¿quiénes? Todos los que creyeran en él, como está escrito, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando y vamos mirando, vamos detallando este texto, porque he visto algunas enseñanzas y muchas veces pasamos por alto algunos detalles que son supremamente importantes. Mire que el Señor aquí no está sugiriendo a la persona que tiene sed, le sugiere que venga. No, Él no le está sugiriendo que venga. Él está diciendo que tiene que venir. Si usted tiene sed de Dios, usted tiene que ir a Jesús. No es una sugerencia, tiene, como lo vemos allí. Y no solamente tiene que venir, o sea, no solamente tiene que creer, tiene que beber. ¿Qué es beber? Recibir el Espíritu Santo, el agua de vida eterna que está ofreciendo Jesús es el Espíritu Santo que va a saltar dentro del creyente como ríos de agua viva para vida eterna. Bueno, miremos como esta especie de diagrama que tenemos allí, un poco sencillo, pero creo que es fácil de entender. Tenemos a la persona sedienta de Dios y tenemos estas dos órdenes directas y explícitas que son muy claras. Tiene que creer y tiene que recibir. ¿Sí? Tiene que creer y tiene que recibir. Esto lo encontramos allí en Juan 7:37. ¿Sí? Tenemos estas dos órdenes, estas dos acciones, una representa cada situación. Haciendo una comparación quedaría así. Tiene que venir, se refiere al creer, tiene que creer. Y tiene que beber, se refiere a qué? Tiene que recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Si usted analiza ese texto, el versículo 37, 38 y 39, usted se va a dar cuenta que lo que está hablando Jesús es que todo aquel que tiene sed tiene que venir y tiene que beber. Eso es lo que está diciendo Jesús, ¿sí? Porque todo aquel que cree, como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué hacía referencia? Al Espíritu Santo, que habían de recibir todos los que creyeran en él, ¿verdad? Eso es como el texto lo dice allí. Entonces creo que esta parte es fácil de entender. Creo que no hay ningún problema en entender esta parte y analizar que no es una sugerencia, sino una orden, un tener que y no un si quiere que, no, es tiene que y no si
quiere que, ¿sí? Jesús no dijo, si quiere venir, venga, si quiere beber, beba. No, tiene que venir y tiene que beber. En esto consiste un verbo en modo imperativo, ¿verdad? Ahora, llegamos a este punto muy importante, mis hermanos. De pronto, alguno dirá, hermano, no, sí, es verdad que recibir, porque ya he hablado con muchos hermanos y les explico esto, y no, sí, es verdad, recibir el Espíritu es una orden. Pero, o sea, llegan con el pero es que recibir el Espíritu Santo es una cosa y ser bautizado con el Espíritu Santo es otra cosa distinta. O sea, ya cuando se dan cuenta que recibir el Espíritu Santo sí es una orden, entonces ellos ya moldean el argumento para dividir la acción en dos acciones distintas. Entonces ya dicen, recibir el Espíritu es una cosa y ser bautizado con el Espíritu es otra cosa totalmente distinta. Pero, esto lo vamos a ir analizando, recibir el Espíritu y ser bautizado por el Espíritu es la misma acción, según la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces allí tenemos recibir el Espíritu, bautismo del Espíritu, lo han dividido, pero realmente es la misma acción. Hay movimientos que dividieron esta acción en dos partes para convenientemente no comprometerse con el bautismo del Espíritu, sino decir que el recibir el Espíritu y ser bautizado por el Espíritu ya son dos cosas diferentes. Entonces dicen, recibir el Espíritu sí es una orden, pero ser bautizado por el Espíritu no es una orden. O sea, note usted esa, ¿cómo le decimos allí? Como una clase de juego, ¿cierto? Como un juego de palabras que se forman allí para dividir la misma acción en dos acciones distintas y así poder decir que una sí es una orden y la otra es una sugerencia, ¿cierto? Cuidado con esta parte. Ahora, algunos personajes enseñan que cuando usted cree en Jesús y ya empieza a tener un cambio en su vida, entonces ya recibieron el Espíritu Santo. Pero que después usted hace ayuno y oración y después es bautizado por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a este contexto, en cuanto a este argumento. Hechos 8:17 nos dice, usted puede leer todo el contexto, dice que Felipe fue a Samaria, predicó el evangelio en Samaria, bautizó a muchos samaritanos en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo, no lo habían recibido, ¿verdad? Porque hoy día he escuchado algunos argumentos de algunos hermanos decir que cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, automáticamente ya recibió el Espíritu Santo. Pero eso no es una enseñanza bíblica, eso no es una enseñanza apostólica. Eso lo enseñaron otros personajes por allí y hoy día muchos hermanos que se dicen ser apostólicos del nombre han sido contaminados con esta enseñanza, pero no es bíblica. La enseñanza bíblica es que cuando los apóstoles, dice aquí en Hechos el capítulo 8, vinieron y oraron por los samaritanos que ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Note qué importante esto. Allí no dicen que recibían el bautismo del Espíritu Santo, sino que recibían el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea que no lo habían recibido. Eso es lo que tenemos que analizar, porque solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Mire cómo el texto de Hechos 8 nos muestra que el escritor creía
que en la doctrina fundamental de la salvación había un proceso, y este proceso consistía no solamente en el bautismo en agua en el nombre de Jesús, sino que también consistía en el recibir el Espíritu Santo, pero que este recibir del Espíritu Santo se confirmaba con una señal audiovisible, porque si usted ve el texto, estudia el texto, usted se dará cuenta que Simón el mago vio cuando los apóstoles imponían las manos y muy sorprendido se quedó atónito mirando qué era lo que pasaba cuando los apóstoles imponían las manos y cuando las personas recibían el Espíritu Santo. Quedó tan sorprendido que les ofreció dinero a los apóstoles para que le dieran ese poder, ¿verdad? Hechos el capítulo 10. Entonces Pedro respondió en Hechos 10:47, todo ese contexto habla de la casa de Cornelio, la familia de Cornelio, de los gentiles que recibieron el Espíritu Santo, aún antes de ser bautizados en agua en el nombre de Jesús. Pero según la doctrina apostólica, los apóstoles enseñaron que la persona tenía que nacer de agua y del Espíritu, ser bautizado en agua en el nombre de Jesús y ser bautizado en el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces el apóstol Pedro, ¿qué es lo que dice? Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Note qué importante que lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí no es solamente que los gentiles recibieron el Espíritu Santo y como evidencia de que recibieron el Espíritu Santo hablaban en lenguas. No es solamente eso lo importante. Lo importante que está diciendo el apóstol Pedro aquí también es que ellos, los gentiles, recibieron el Espíritu Santo lo mismo que los apóstoles lo recibieron el día de Pentecostés. ¿Lo nota usted allí en este contexto? ¿Nota usted cómo los apóstoles, para referirse al bautismo del Espíritu Santo, se refieren con la expresión recibir el Espíritu Santo? Y note que no hacen ninguna diferencia. Usted puede darse cuenta allí. Eso es bíblico. Y no nos estamos saliendo del contexto bíblico, conforme a la Escritura lo está diciendo. Listo. Hechos, el capítulo 19. Bueno, el contexto allí es un poco largo. Si hablamos de cada texto, creo que cada texto sería una enseñanza completa. Entonces, estoy resumiendo aquí para no alargarnos tanto, ¿verdad? El contexto allí es que Pablo llega a Éfeso, encuentra a unos discípulos que ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le responden que no saben si hay Espíritu Santo, no han oído. Entonces Pablo les cuenta qué fue lo que pasó, les habla acerca de Jesucristo, los bautiza en el nombre de Jesucristo, pero el Espíritu Santo no había venido. Y en el versículo 6, ¿qué dice? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Mire que ellos ya habían sido bautizados en agua en el nombre de Jesús, pero el Espíritu Santo no había venido. Pero cuando Pablo impuso las manos sobre ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban en lenguas y profetizaban. Nótese usted que siempre que usted lee en la Biblia, la referencia del recibimiento del Espíritu Santo se refiere al bautismo del Espíritu Santo. No son dos acciones distintas, sino que es una acción, es la misma acción, según estamos viendo aquí, según la palabra de Dios. Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ¿qué? Seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿A qué se refería allí? Al recibimiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hechos 11:15. Pedro cuenta el testimonio de qué fue lo que pasó en la casa de Cornelio. Y dice, y cuando comencé a hablar, dice Pedro,
cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Nuevamente el apóstol Pedro se remonta al día de Pentecostés, ya no diciendo que fue que recibieron o que fueron bautizados, sino que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. O sea, está diciendo que en el día de Pentecostés cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, tendríamos que decir que caer el Espíritu sería otra cosa distinta también. ¿Verdad que no? Eso sería salido del contexto. Hechos 2:4, ¿qué nos dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? Al bautismo del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Está ampliando el contexto para entender el tema que estamos hablando, para que de alguna manera los que argumentan que recibir el Espíritu y ser bautizado por el Espíritu no se vayan a encerrar diciendo, no, es que recibir el Espíritu es una cosa y ser bautizado por el Espíritu es otra cosa. Ya vemos que recibir el Espíritu es la misma acción de ser bautizado por el Espíritu. Ahora, ¿cuál era la común señal de haber recibido el Espíritu Santo? La común señal de haber recibido el Espíritu Santo era que hablaban en lenguas, ¿sí? O sea, era una señal, era un producto, era una causa, ¿cierto? De haber sido bautizados o de haber recibido el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que en cada oportunidad que un hermano recibió el Espíritu Santo, hubo una evidencia de que esa persona recibió en ese instante el Espíritu Santo. Eso lo ve usted en Hechos 2, el versículo 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas, cuando fueron llenos del Espíritu Santo o cuando recibieron el Espíritu Santo o cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 8:18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Note que había una señal. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos, entonces Simón vio que pasó algo sobrenatural allí, ¿verdad? Fue una señal visible, porque allí dice cuando vio Simón. Entonces hay una señal visible, ¿cierto? Audiovisible. Y es cuando la persona recibe el Espíritu Santo o cuando es bautizada en el Espíritu Santo. Hechos 10:46, porque los oían que hablaban en lenguas. Sabemos que se derramó el Espíritu Santo y ellos hablaban en lenguas porque fueron bautizados en el Espíritu Santo o recibieron el Espíritu Santo. En Hechos 19:6 dice, y hablaban en lenguas. ¿Cuándo? Cuando Pablo le impuso las manos y vino el Espíritu Santo sobre ellos, comenzaron a hablar en lengua. Entonces hay una común señal de haber recibido el Espíritu Santo bíblicamente, ¿verdad? Mi hermano ministro, aquí vamos a pasar a otro texto que es Juan 20:22. Entonces, quiero pedirle un favor, mi hermano, que si usted puede hacer un comentario acerca de lo que hemos comentado hasta este momento, acerca de Juan 7:37. Gracias, hermano. Pues no tengo mucho que decir en estos momentos, solamente lo siguiente. Usted habla sobre la diferencia, o sea, de aquellas personas que hacen cuando se trata de decir que una cosa es recibir el Espíritu Santo previamente a la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Como si el bautismo del Espíritu Santo fuera una carga del Espíritu Santo extra al Espíritu Santo que ya habrían recibido. Como si la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo fuera una dimensión más profunda a la experiencia que se obtuvo previamente a esto cuando se recibió el Espíritu Santo. Con relación a esto,
pues solamente voy a decir que lo invito, hermano Edwin, a hacer un estudio acerca de esto, porque esto sería como otro programa, otro tema, donde se podría mostrar más ampliamente y con más detalle que no podemos hablar de recibir el Espíritu Santo, no podemos hablar del Espíritu Santo como una experiencia distinta al bautismo del Espíritu Santo. Obviamente, ante este estudio, tendríamos que dar también alguna respuesta para que los hermanos no solamente entiendan lo que dice la Biblia, sino también en lo posible satisfacer las inquietudes que tienen y que puedan generar la enseñanza que posteriormente podríamos dar acerca de este tema. Eso por una parte. Lo otro es que usted habló de que es el versículo que creo que ya va a tocar, que es San Juan 20:22. No sé si ese es el versículo que va a tocar o va a tocar otro versículo. Sí, Juan 20:22 es el que sigue. Ok, entonces vamos a darte espacio para que desarrolles este versículo, porque creo que es el versículo más central al estudio en el día de hoy. De tal manera, hermano, pues muy contentos de escuchar esta enseñanza. Y también, antes de que continúes, quiero presentar mis más sinceros saludos de agradecimientos a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando. Gracias por ese gesto. Adelante, hermano Edwin, y lo seguimos escuchando. Bueno, gloria a Dios. Seguimos con el texto de Juan 20:22, un texto que a veces es mal utilizado y muy mal interpretado, porque a veces muchos han tratado de tomar este texto para argumentar entre sí. He escuchado dos argumentos distintos que son los que más usan para explicar este texto. Si usted indaga la gramática, por lo menos así sea la gramática española, usted se dará cuenta, si analiza el verbo recibir, qué modo lo puede usted encontrar. Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Algunos han dicho de que aquí fue cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. O sea, toman este verbo como una afirmación, ¿sí? O sea, se está afirmando que ellos están recibiendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es una mala interpretación, porque recibir no es un verbo en modo indicativo, o sea, afirmativo, sino es un verbo en modo imperativo. En griego encontramos que dice que tuto ipon enefisisen que legi aptis lavete neuma hagion. La parte que dice recibir el Espíritu Santo en griego es lavete neuma hagion. Lavete es el verbo allí que se traduce recibir. Lo tenemos aquí a mano derecha, su estructura gramatical, sus accidentes gramaticales, es un verbo, esa es su función gramatical, es un verbo, tiempo aoristo segundo, es un aoristo defectivo, por decirlo así, voz activa, y aquí lo importante que vamos a analizar del verbo es el modo imperativo. Modo imperativo. ¿Qué es imperativo? Nuevamente lo analizamos. Es una orden, una obligación, ¿sí?
imperativo significa que no es una sugerencia, ¿verdad? Es una orden. O sea, Jesús no les sugirió a ellos que recibieran el Espíritu Santo. Les ordenó que tenían que recibir el Espíritu Santo, pero no les dijo que allí estaban recibiendo el Espíritu Santo, que eso ya sería otra interpretación distinta, ¿verdad? Otro argumento que se ha escuchado acerca de este texto, note la importancia, hermano, de analizar esto, porque muchas veces leemos pero no entendemos. Hay otros más, por decirlo así, como más avanzados, ¿sí? Por decirlo así de alguna manera. Analizan el texto, ven el verbo y dicen, ese verbo es un verbo en modo imperativo. Es una orden, ¿verdad? Pero para que esto no choque con la enseñanza de que recibir el Espíritu no es una orden, ¿qué es lo que ellos se inventaron? Bueno, se inventaron esta joya de argumento que les voy a presentar a continuación. Sí es una orden, pero solamente para los apóstoles. ¿Cómo la ve usted? Oiga, ese argumento, cuando se lo inventaron, yo creo que dijeron, uy, metiste gol con ese argumento, ¿verdad? Algunos han tomado este argumento para decir de que esta orden, o sea, ya reconocen que recibir el Espíritu sí es una orden, pero, aquí le ponen el pero otra vez, pero no era para todos los creyentes. Esa orden era solamente para los apóstoles. ¿Sí lo ve? ¿Sí lo ve hasta dónde han llegado para no aceptar lo que dice la palabra de Dios? Entonces, si reconocen que recibida aquí es una orden, el verbo lávete en griego, tienen que recibir el Espíritu. Entonces, este argumento es un argumento muy accesible para ellos decir que esa orden fue solamente para los apóstoles. Ahora, lo que dijo el hermano Luis Polo es verdad. El centro de esta enseñanza es Juan 20:22. Pero de pronto alguno se preguntará, bueno, ¿por qué empezó con Juan 7:37? Sería como algo extraño, ¿verdad? Pero si, hermano, si usted captó Juan 7:37, usted se dará cuenta que lo toqué fue antes para refutar de antemano este argumento. Porque Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree, ¿lo ve allí? El que cree, o sea, para todos. Tiene que venir y tiene que beber. Entonces, esta orden no es solamente para los apóstoles. Jesucristo dijo, el que cree, como dice la Escritura. Él no le dijo a ustedes apóstoles, si creen como dice la Escritura, no dice el que cree, o sea, todo aquel. ¿Lo ve? Entonces, esta orden no era solamente para los apóstoles, era para todo aquel que tiene sed, ¿verdad? Sigamos aquí. Algunos han dicho que los apóstoles recibieron el Espíritu antes del día de Pentecostés, lo cual es una interpretación malintencionada, ya que el verbo recibir está morfológicamente en modo imperativo y tiempo aoristo, indicando una orden directa y explícita en ese mismo instante. Pero algunos interpretan este verbo como si estuviera en modo indicativo, o sea, una afirmación. Pero esto no es una afirmación, esto es una orden directa a los apóstoles de que tienen que recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora,
Analizando algo aquí sobre, investigando acerca de, por ejemplo, lo que es la iglesia bautista fundamental. Una de las ramas de las iglesias bautistas hablan sobre el Espíritu Santo como algo opcional y sobre los dones. Aquí hay un comentario que está en su página que dice: creemos que los dones del Espíritu Santo, como el hablar en lenguas y el don de la sanidad, eran temporales. Eran temporales. O sea, ya no existe. ¿Sí? Eso es lo que muchos han adoptado, o sea, han adoptado esto como propio, pero esta doctrina no es apostólica, ¿verdad? Ellos dicen que el hablar en lenguas y el don de las sanidades eran temporales, o sea, se manifestaron allá, mas no se manifiestan en el tiempo presente. También ellos dicen: creemos que el hablar en lenguas nunca fue la común o necesaria señal del bautismo o llenura del Espíritu Santo. Entonces, mire que algunas de estas enseñanzas que hoy día algunos hermanos están interpretando o están adoptando no son enseñanzas apostólicas ni bíblicas, son enseñanzas que un grupo religioso o secta lo tomó, y hoy día muchos están tomando también estas enseñanzas como propias de ellos, pero estas enseñanzas no las dieron los apóstoles, nunca las enseñaron los apóstoles, ¿verdad? Algunos personajes hoy día creen como los bautistas, diciendo que el hablar en lenguas era temporal y que hablar en lenguas no era una señal de que la persona recibe el Espíritu. Es triste ver que muchos hermanos del nombre creen en estas falsas doctrinas inventadas por espíritus engañadores. Otros personajes enseñan que esto sí es una orden, pero solo para los apóstoles y para nadie más. Este argumento, en vez de aclarar el tema, deja otra incógnita, ya que los apóstoles también enseñaron que esta promesa de recibir el Espíritu Santo era para todos cuantos el Señor llamare. Hechos 2:39 nos confirma esto, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Note que esta orden de recibir el Espíritu Santo no era solamente para los apóstoles, sino que la orden de recibir el Espíritu Santo, esta promesa, este don, este regalo, cuando dice promesa se refiere a la promesa que hizo Dios en Joel de derramar el Espíritu Santo sobre toda carne, y acá dice que esta promesa de que hizo Dios para derramar su Espíritu sobre toda carne era para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No dice que era solamente para los apóstoles, sino para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lucas 24:49. Vamos a analizar esta otra orden. Aquí tenemos otra orden donde Jesús le dice a los apóstoles: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta, note este adverbio temporal, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este quedaos es una orden. Allí lo tenemos en el idioma griego. Usted lo puede leer: keidou ego exapostelo ten evangelian tu patros muefimas himis de catízate en ti poli heos hu endiciste ex ipsos dynami. El verbo allí es catízate, quedaos, y geos es el adverbio hasta. Entonces, Jesús les da esta orden a ellos: se tienen que quedar hasta que. Note que esto es una orden, ¿verdad? Se tienen que quedar hasta
que sean investidos con el poder del Espíritu Santo. O sea, hasta que sean bautizados, hasta que reciban el Espíritu Santo. Usted lo puede ver allí. Esta es la siguiente orden de Jesús después de haber resucitado acerca del Espíritu Santo. En Jerusalén se tienen que quedar hasta que sean revestidos con poder de lo alto. Aquí hice una observación en este término revestidos, endiciste, revestidos. Si usted busca en la concordancia o en el léxico griego, usted va a encontrar que dice hundidos en el Espíritu. En otros significados, un sinónimo de sumergir. Encontramos este verbo en voz media causativa, indicando así que la acción de recibir el Espíritu Santo es de parte de Dios, pero también hay una parte de obediencia y fe en el creyente para recibirlo. Note aquí, endiciste es sinónimo de sumergir, ¿sí? Hasta que seáis sumergidos, o podríamos decirlo extendiéndonos un poco en estos sinónimos, hasta que seáis bautizados con poder de lo alto. Muchos dicen, no, pero es que eso lo hace Dios. Sí, es verdad, que es que Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo, pero allí también hay una parte del creyente en obediencia y en fe para recibirlo, hermano. ¿Sí? Jesucristo lo hace. Pero mire cómo es el orden de Dios, mire cómo Dios les ordena a que cumplan estas órdenes. La palabra de Dios dice también que si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y los mandamientos de Dios no son gravosos en ninguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Vamos a analizar, ya seguimos con Hechos 2:38. Entonces aquí entendemos que los apóstoles cumplieron esta orden, creyeron, estaban unánimes en oración, en ruego, en súplica, unanimidad, compartiendo el pan los unos con los otros, en oración, súplica, y allí fue cuando fueron investidos con poder de lo alto, fueron bautizados con el Espíritu o recibieron el Espíritu Santo. Ahora vamos a analizar Hechos, el capítulo 2, el versículo 38, ¿verdad? Hay algunos otros textos, no los he tomado porque creo que el ministro Luis Polo, nuestro hermano, ha hablado abundantemente acerca de, por ejemplo, Juan 3:5. Creo que lo ha explicado muy bien en sus videos, entonces no vi la necesidad de explicarlo aquí, pero vamos a analizar algo aquí en Hechos 2:38 que es muy llamativo, es curioso y de pronto a muchos hermanos se les ha pasado algo por alto cuando analizan o leen Hechos 2:38, ¿verdad? Aquí en Hechos 2:38 encontramos, por ejemplo, el verbo arrepentirse en modo imperativo, el verbo bautícese en modo imperativo y encontramos el verbo recibir en modo indicativo, ¿verdad? De allí muchos maestros han llegado a la conclusión de que arrepentirse es una orden porque está en modo imperativo, bautícese es una orden porque está en modo imperativo, pero cuando llegan al verbo recibir dicen no es una orden porque no está en modo imperativo. Ahora, analizando estos argumentos y orándole a Dios, me llevó a entender algo que es muy importante y es apoyado bíblicamente, ¿sí? Es apoyado
lingüísticamente, también tiene su apoyo lingüístico y vamos a analizar este verbo recibiréis, vamos a analizar esta cláusula recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos, en el griego dice Petros de prosatus metanoesate que batisteto hecastos himón ento onomati Jesu Christu is afesinton hamartion himón que lemses te tendorian tu hagiu neumatos. La parte que vamos a analizar es la parte que dice que lemses te tendorian tu hagiu neumatos, que es la parte que dice recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a ver si es una sugerencia o si es una orden, ¿verdad? Ahora, el verbo recibiréis, lemseste, lo tenemos. Allí, ahí tenemos toda su función gramatical. Tenemos este verbo en el tiempo futuro y modo indicativo. Vamos a centrar un poco la atención en estos dos accidentes gramaticales del verbo tiempo y modo. Tiempo futuro y modo indicativo. Acuérdese de esto, tiempo futuro, modo indicativo. Vamos a ver qué gramaticalmente nos quiere decir eso en un verbo, ¿verdad? Algunas personas dicen que arrepentirse y bautizarse es una orden debido a que están en modo imperativo, pero cuando llegan al verbo recibir dicen que es algo opcional, que es igual si se recibe o si no se recibe, debido a que no está en modo imperativo. Pasemos a analizar si recibir aquí es una opción o una orden. Verbo, vamos a analizar lo que son los verbos en modo indicativo tiempo futuro. Aquí tengo una parte de análisis de un libro de lengua y literatura española y también tenemos el análisis también lingüístico desde la sintaxis del idioma griego para ver si concuerdan estos dos idiomas en esta característica gramatical de estos verbos en tiempo futuro y modo indicativo. Note a mi mano izquierda la imagen que tenemos allí, es el libro de lengua y literatura española. Dice, allí en el círculo amarillo que está encerrado, dice, tanto el mandato como la prohibición pueden formularse en futuro de indicativo. Y tenemos allí unos ejemplos. Nos muestra un ejemplo de prohibición y un ejemplo de mandato. Aquí tenemos el ejemplo de mandato. Aplicará siempre esta fórmula para resolver esa clase de problemas. Aplicarás, mire que es tiempo futuro y es modo indicativo, pero si usted analiza bien la oración es una orden. Ahora, note esta prohibición. Nunca encenderéis fuego cuando el campo esté agostado. Nunca encenderéis fuego. Encenderéis es un verbo en tiempo futuro y modo indicativo, pero usted note que es una prohibición porque tiene allí un término de prohibición, ¿cierto? Nunca encenderéis. Pero encontramos el verbo en tiempo futuro y modo indicativo. Algo curioso. En el griego ocurre algo similar y vamos a verlo. Usted encuentra esta información en el libro Gramática Griega, Sintaxis del Nuevo Testamento, el libro escrito por Daniel Stephen y Daniel Wallace, página 348 y 349, dicen, el futuro indicativo se usa a veces para un mandamiento. Su fuerza es muy enfática, manteniendo la naturaleza combinada de modo indicativo y tiempo futuro. Este no es un imperativo suave o cortés, ¿sí? O sea, como decir, por ejemplo, es un imperativo más suavecito o más cortés, no. Es como un imperativo, ¿verdad? Ahora vamos a ver unos ejemplos de verbos en modo indicativo, tiempo futuro. Usted se dará cuenta que son órdenes y no sugerencias. Note esto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Aquí tenemos el verbo ser y lo tenemos en tiempo futuro y modo indicativo, ¿sí? O sea que lo que está diciendo Jesús es que no tenemos que ser como los hipócritas, ¿sí? Una orden, no una sugerencia, ¿sí? Si de pronto alguno creyó alguna vez que esto era una sugerencia, no es una sugerencia, es un mandato, ¿sí? No tienen que ser como los hipócritas, porque los hipócritas aman el orar en pie y en las sinagogas y en las calles, y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Dicen, no tenemos que ser así. Él no está sugiriendo
que no seamos así, sino que está diciendo que no tenemos que ser así, ¿verdad? Ahora, primera de Pedro 1:16, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, muchos de pronto dirán, no, eso es una sugerencia, pero aquí encontramos el verbo ser, es este en griego, dice dioti, gegrate, hagi, es este hoti, hego, hagios. Y tenemos el verbo en tiempo futuro y modo indicativo. Pero si usted analiza bien este texto, usted se dará cuenta que es una orden. Lo que Dios está diciendo, ustedes tienen que ser santos, porque yo soy santo. Él no está sugiriendo que seamos santos. Él no está diciendo, yo le sugiero que usted sea santo. No. Si de pronto usted alguna vez entendió este texto como una sugerencia, entienda que es un mandato. Tiene que ser santo o tenemos que ser santos porque es para todos, porque yo soy santo, ¿verdad? Y lo encontramos, usted mira el verbo, está en tiempo futuro y modo indicativo. Encontramos que es una orden, pero está en modo indicativo y en tiempo futuro, ¿verdad? Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el postrero de todos. Será el postrero de todos. Tiempo futuro, modo indicativo. Tiene que ser el postrero de todos. Esto no es una sugerencia. Esto es una orden como tenemos allí. Si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el postrero de todos y el servidor de todos. Si alguna vez lo llegó a interpretar como una sugerencia, no, no es una sugerencia, es una orden. Y lo tenemos también en tiempo futuro y modo indicativo. Estos son ejemplos que yo estoy mostrando para que usted mire cómo la palabra de Dios nos muestra también verbos en modo indicativo que están en tiempo futuro, que son órdenes y no son sugerencias. Mateo 19:18 les dijo, ¿cuáles son los mandamientos? Le pregunta al joven y Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Aquí tenemos 4 verbos que en griego son phonepsis, mihepsis, clepsis y pseudomartirisis. O sea, no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Lo tenemos allí. Phonepsis, el verbo matar. Mihepsis, el verbo adulterar. Clepsis, el verbo robar. Y pseudomartirisis, dar falso testimonio. Ahora, si usted se hace la pregunta, ¿estos son mandamientos? La respuesta es obvia. Sí, son mandamientos de Dios. Ahora, la otra pregunta, ¿están en modo imperativo? La respuesta es no, están en modo indicativo. Estos 4 verbos que tenemos allí, estos verbos están en modo indicativo tiempo futuro y son mandamientos. Tienen la fuerza de un imperativo como órdenes directas que tienen que ser obedecidas. A nadie se le va a ocurrir de que lo que está diciendo aquí Jesús en cuanto a los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos que Dios ordenó, sean simples sugerencias, ¿verdad? A nadie se le va a ocurrir que Dios le está diciendo, hombre, le sugiero que no robe. No, le está ordenando que no lo haga. Le está diciendo, no adultere. No le está sugiriendo, le sugiero que no adultere. No, le está diciendo que es una orden, que no lo puede hacer, ¿verdad? Que es un mandato, un mandamiento de Dios, ¿verdad? Y allí encontramos estos 4 verbos, los encontramos en modo indicativo. Algo muy, muy bonito, porque cuando analizamos estos verbos en sus aspectos gramaticales, nos damos cuenta cómo estos aspectos gramaticales pueden darle un énfasis a un verbo, a una acción, y de pronto usted dirá, bueno, aquí vamos a analizar cada uno por uno. De pronto usted dirá, no, pero es que no mostró la prueba visible de que esto es. Usted lo puede encontrar en una Biblia morfológica, de pronto algún hermano ya lo está haciendo, de pronto algún amigo ya lo está haciendo, averiguando si esto sí es así o no es así. Allí tenemos
Mihepsis es un verbo en tiempo futuro, modo indicativo, que es, este es el verbo no adulterarás. No dirás falso testimonio, pseudomartírisis, lo tenemos en tiempo futuro, modo indicativo. Como lo tenemos allí, no robarás, también clepsis, lo tenemos en tiempo futuro y modo indicativo. No matarás, no adulterarás, allí los tenemos. Tiempo futuro, modo indicativo. Tiempo futuro, modo indicativo. No robarás, tiempo futuro, modo indicativo. No dirás falso testimonio, tiempo futuro, modo indicativo. Es algo pues muy explícito, muy claro. Tenemos muchas acciones que también pueden ser imperativas, pero pueden estar en el modo indicativo de esta manera. Entonces es algo pues curioso, esto lo maneja así la gramática. El libro de gramática griega de sintaxis del Nuevo Testamento, la página 443, dice: el tiempo futuro imperativo está en modo indicativo. El tiempo futuro indicativo imperativo tiene una fuerza universal atemporal y o solemne. Entonces, el futuro indicativo tiene una fuerza de mandato universal. Algunos interpretan con una mala exégesis esta parte de Hechos 2:38 diciendo que sí es necesario el arrepentimiento, sí es necesario el bautismo, pero cuando llegan al punto donde dice recibiréis el don del Espíritu Santo, argumentan diciendo que no es algo necesario. Entonces lo que me llama la atención es, usted se preguntará, bueno, ¿por qué entonces no es imperativo? Es porque esta construcción gramatical se usa de una manera como un mandamiento atemporal. Atemporal significa sin tiempo, ¿verdad? La explicación que le puedo dar yo la encontramos también en la palabra de Dios, acerca de la persona puede ejercer la fe en Dios y acercarse a Dios de manera tan accesible, por decirlo así, con esa confianza, se acerca a Dios, y aún la persona, sin ser bautizado en agua en el nombre de Jesús, puede ser bautizada con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ha pasado en nuestra vida cotidiana y también tenemos ejemplos bíblicos como en Hechos el capítulo 10, ¿verdad? Entonces lo que nos da a entender esto, porque la estructura gramatical de este verbo es diferente a arrepentirse y bautizarse, es porque el arrepentimiento tiene un momento exacto, el bautismo tiene un momento exacto, el bautismo en agua en el nombre de Jesús, usted toma la decisión de bautizarse y usted tiene un tiempo de bautizarse y usted elige bautizarse, claro, ¿cierto? Y el recibir el bautismo del Espíritu Santo puede ser atemporal, o sea, no hay un tiempo, yo no puedo ponerle el tiempo a cómo una persona o cuándo va a ser la persona bautizada, porque ya lo hablamos, hay personas que creen y ejercen la fe y se convencen tanto con tanta convicción que son bautizadas con el Espíritu Santo antes de ser bautizadas en agua en el nombre de Jesús. Entonces creo que de esta manera puede ser la fuerza atemporal. Unos dicen que una persona sí puede cumplir la orden de arrepentirse, que sí puede cumplir la orden de bautizarse, pero que no puede cumplir la orden de recibir el Espíritu Santo. Dicen algunos que Jesús es el que bautiza y por eso yo no puedo cumplir esa orden. ¿Eso es verdad? Tomemos como ejemplo a los apóstoles. Ellos tenían que recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta es sencilla. Ellos cumplieron esta orden obedeciendo la palabra del Señor cuando les dijo: yo enviaré la promesa sobre vosotros, pero se tienen que quedar en Jerusalén. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces algunos dicen, no, es que yo no podría cumplir esa orden. Pero entonces, ¿cómo la cumplieron los apóstoles? ¿Verdad? Ese es un ejemplo muy claro que tenemos allí. Entonces, ¿cómo obedecieron esta orden? Por ejemplo, los apóstoles, ¿cómo obedecieron esta orden? Obedecieron quedándose en Jerusalén, perseverando en oración, ruego y comunión, ¿verdad? Ellos obedecieron esta orden. Los apóstoles estaban en comunión con los hermanos
en ruego, súplica, oración, unánimes, perseverando, esperando con fe el bautismo del Espíritu Santo, abnegados a cumplir el propósito de Dios, entregados totalmente a Dios, entregados a la salvación, entregados completamente al Salvador, esperando pacientemente en las palabras de Jesús. Así ellos cumplieron esta orden y así hoy día podemos cumplir esta orden. Pero muchos hoy día enseñan que el bautismo en el Espíritu es solo para algunos y otros enseñan que no es necesario para vivir en el Evangelio. Entonces, estamos en un tiempo muy peligroso donde vemos cómo estas enseñanzas han moldeado o un poco sacado de contexto la doctrina apostólica acerca del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay una parte activa en el creyente para recibir el Espíritu Santo. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, pero el creyente debe pedir, debe tomar esta palabra de Jesús que dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces aquí vemos un ejemplo claro, ¿verdad? Jesús dice, si usted le pide el Espíritu Santo a Dios, Dios se lo da, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo él allí. Entonces, vimos a través de esta enseñanza que recibir el Espíritu Santo no es una sugerencia, sino una orden. Ahora, la pregunta, mi estimado hermano, ¿cómo está usted llevando a cabo el cumplimiento de las órdenes para acercarse a Dios, para recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto es lo que nos debe llevar a nosotros al convencimiento pleno de que si Dios es el que está hablando por medio de su palabra y esta palabra está respaldada por el poder del Espíritu Santo, entonces, hermano, debemos entender que el recibir el Espíritu Santo es una prioridad en la vida del creyente, es una necesidad urgente y es una orden de parte del Señor Jesús. Entonces, mi hermano, por medio de esta enseñanza, el objetivo, además de demostrar, ¿verdad?, que recibir el Espíritu Santo es una orden dada directa por Dios, también es el de animarle, mi hermano, a que usted crea que esta promesa de recibir el Espíritu Santo es para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la gloria sea para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estimado hermano y amigo, muchas gracias por su paciencia y por su tiempo en haber escuchado esta maravillosa palabra de parte de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias, hermano Edwin, por su estudio. Me parece muy interesante los puntos que usted ha tocado en esta oportunidad. Quisiera brevemente decir algunas cosas. Primero que todo, Juan 20:22, encontramos que cuando Jesús dijo recibir el Espíritu Santo, no hay manera de negar que Jesús está dando una orden que Jesús espera que cada uno de nosotros cumplamos en obediencia. Es una orden. Cuando el Señor Jesucristo habló cuando el apóstol Pedro habló en 2:38, aun cuando habló en modo indicativo, ¿verdad? Aun cuando Jesús habló en modo indicativo cuando dijo y recibiréis el Espíritu Santo, eso no invalida el modo imperativo que utilizó Jesús
en Juan 20:22. Así que el hecho de que Jesús haya usado un modo distinto en la gramática en Hechos 2:38, eso no significa por ningún medio que invalidaría el modo imperativo que él usó en Juan 20:22. Eso por una parte. Porque si bien es cierto de que en Hechos 2:38 está hablando de modo indicativo, ya usted explicó que un modo indicativo también tiene la fuerza de un imperativo. De todas maneras, el modo indicativo no puede echar por tierra el modo imperativo de Juan 20:22. Eso sí hay que tenerlo muy presente y sí hay que tenerlo muy claro. Aparte de eso, cuando nosotros tocamos Juan 20:22, nos damos cuenta que el modo imperativo que utilizó Jesús cuando le dijo a sus discípulos recibid el Espíritu Santo, este modo imperativo Jesús lo usó en armonía con el soplo que él está dando. Es decir, Jesús sopló sobre ellos, y en el momento que él sopla, él da la orden, recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante la orden con el soplo? Porque el soplo está en alusión al soplo de vida que Dios dio en Génesis 2:7, el soplo de vida. Y también encontramos el soplo del Espíritu Santo en Ezequiel 37, versos 9 y 10, relacionándolo también a la vida, en este caso a revivir. Pero si usted observa, cada vez que hay un soplo del Espíritu Santo, es a consecuencia de dar vida. Por tanto, el soplo está ligado a la orden que todos nosotros debemos cumplir para que a través de esa experiencia podamos tener la vida que Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Porque la vida está relacionado con la regeneración, que no es otra cosa que el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es tener una nueva vida en la dimensión espiritual. Y esto es demasiado importante, porque cuando Jesús hace y dice, como lo encontramos en Juan 20:22, tenemos que relacionar ambas cosas en esta escena, tanto el soplo como la orden. ¿Para qué Jesús está ordenando que recibamos el Espíritu Santo? ¿Verdad? Precisamente por la acción que tiene esto en nuestra vida. Cuando él sopló, encontramos el soplo del Espíritu en Génesis 2:7 para darle vida a Adán. Encontramos el soplo del Espíritu en Ezequiel 37, versos 9 y 10, para revivir, para dar vida al pueblo Israel que estaba muerto, no físicamente, sino espiritual. De tal manera, tanto el soplo en Génesis como en Ezequiel, todos dos apuntan a eso, a dar vida, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a Hechos capítulo 2, nos damos cuenta que en el día de Pentecostés vino un viento recio, es decir, un viento fuerte, como si fuese el soplo de Dios, y la experiencia de recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hablando en otras lenguas, cuando los apóstoles, cuando todos los que estaban
en el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, lo recibieron, ¿verdad? Y esta experiencia lo vemos que vino un viento recio, ¿verdad? El soplo de Dios, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Por tanto, la orden de Jesús en Juan 20:22 es una orden que corresponde a cumplir en beneficio de la vida que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Por eso es que es una orden para beneficio de vida eterna. Eso por un lado. Lo otro que quiero resaltar es cuando los hermanos dicen, yo puedo arrepentirme porque está dentro de mi facultad, yo puedo bautizarme porque está dentro de mi facultad, pero el recibir el Espíritu Santo no es facultad mía, sino que es una obra producto de la voluntad y soberanía de Dios. Para esta clase de reflexión, cuando nosotros leemos San Juan capítulo 12 y 13, dice así la palabra del Señor: mas todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Quiere decir que aquí estamos viendo que somos hijos de Dios no por voluntad de carne, sino ni voluntad de varón, sino de Dios, es decir, por voluntad de Dios. Creo que nadie se atrevería a afirmar que nosotros no tenemos una participación cuando nosotros obedecemos el mandamiento de Dios, cuando respondemos a la palabra de Dios, cuando respondemos al llamado de Dios. El hecho de que nosotros nacemos por voluntad de Dios no significa que nosotros no tenemos que responder de nosotros para que por medio de esa obediencia podamos nacer, aunque ese nacimiento está en la voluntad de Dios. De igual manera, cuando ciertamente recibir el Espíritu Santo está dentro de la voluntad de Dios, pero de igual manera, toda persona tiene que corresponder al mandamiento para que Dios en su voluntad, a través de nuestra respuesta en obediencia, por medio de la fe, recibamos el bautismo del Espíritu Santo. Así que no hay forma en que podamos escapar de que una persona no está comprometida a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si usted observa las razones por las cuales Dios demanda recibir el bautismo del Espíritu Santo, y Dios da el bautismo del Espíritu Santo a los que Él quiere dentro de su pueblo, y a los que no quiere dárselo no se los da. Entonces tendríamos que pensar que Dios tiene un pueblo donde Él quiere darles a unos poder y a otros no.
tendríamos que pensar que Dios es un Dios que tiene un pueblo donde Él quiere darles ungir a unos y a otros no ungirlos. De a unos sellarlos para el día de la redención y a otros no. Así que pareciéramos en este caso como, imagínense que en la eternidad, por ejemplo, nosotros estaremos en la eternidad siendo sellados con el Espíritu Santo. Eso es un sello para el día de la redención. Dios nos ha bautizado, ¿verdad? La Biblia declara, Jesús en San Juan, dice, el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Así que eso es una experiencia para siempre. Y sería increíble pensar que en esta tierra y en la eternidad Dios tenga un reino donde en ese reino hay ungidos y no ungidos, sellados y no sellados, porque Dios así en su voluntad ha querido tener su reino. Pareciera que estuviéramos con una mentalidad de los testigos de Jehová, donde los testigos de Jehová solamente un remanente son bautizados, que se llaman los ungidos, y una muchedumbre no son bautizados, a los cuales se les llama la muchedumbre. Realmente eso no es así. Dios ha prometido derramar su espíritu sobre toda carne. Dios ha prometido derramar su espíritu para todos los que crean en él. Dios ha prometido derramar su espíritu a todos los que en obediencia son bautizados en su nombre. Tenemos un compromiso en responder al mandamiento de Dios, en recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo le preguntaría a los hermanos que me están escuchando en estos momentos y los que me escucharán posteriormente. Según San Juan 1:13, ¿somos nacidos por la voluntad de Dios? Claro que sí, la Biblia lo dice. Ese nacimiento por voluntad de Dios, ¿nosotros debemos arrepentirnos? Claro que sí. ¿Y bautizarnos? Claro que sí. Así que recibir el Espíritu Santo también tiene que entrar en ese mismo sentido para que Dios nos salve conforme a su voluntad. Hermano Eden, yo quiero agradecerle, pero sí quisiera que me acompañara. Yo quiero hacer un estudio, ojalá pudiéramos hacerlo este viernes, para explicar a través de la Biblia la diferencia que encontramos, para explicar a través de la Biblia que no hay una diferencia entre recibir el Espíritu Santo y ser bautizado con el Espíritu Santo. Y quiero terminar este programa con esta reflexión para animarlos a que no se pierdan el próximo programa. Uno de los argumentos que uno suele escuchar para hacer esa diferencia entre recibir el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo es cuando a mí me hacen la pregunta, antes de recibir el Espíritu Santo, una persona que ha sido delincuente, que ha sido drogadicta, alcohólica, va a la iglesia, escucha la palabra de Dios, comienza a frecuentar la iglesia, Dios comienza a hablarle, la persona comienza a tener un cambio en su vida, recibe al Señor, recibe su palabra, hay una transformación, hay un cambio, hay un nuevo estilo de vida, pero no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, a mí me han preguntado,
¿Cómo la persona puede tener este cambio en su vida si el Espíritu Santo no está morando en él, haciendo esa obra de regeneración en la vida de la persona? Entonces, los hermanos consideran, piensan y creen, o algunos, que esa obra del Espíritu Santo en la persona significa que ya el Espíritu Santo está morando en el interior de la persona, haciendo una obra regeneradora, y posterior o en el transcurso de esa experiencia, la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo como una obra complementaria al Espíritu, a la obra del Espíritu Santo que viene haciendo previamente. De tal manera, la persona cree que cuando recibe a Jesús o cuando permite que el Espíritu Santo haga la obra, eso significa que está recibiendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la transformación es interior. Y si la transformación del individuo es interior, significa entonces que ya tiene el Espíritu Santo. Eso es una reflexión que lo vamos a desarrollar en el próximo video. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué tan verdad y qué tan fuerte bíblicamente eso tiene garantías en la Biblia? ¿Realmente la Biblia enseña tal pensamiento? ¿Significa que cuando una persona recibe a Jesús, recibe el Espíritu Santo previamente al bautismo del Espíritu Santo? No se lo pierda, porque será de gran bendición este próximo estudio que estaremos realizando, Dios mediante, este viernes. Hermano Edwin, ¿alguna palabra para despedirnos? No, mi hermano, muy agradecido con Dios, con usted, mi hermano, con los hermanos que han estado allí conectados, participando. Que Dios les siga bendiciendo grandemente. La verdad, muy contento de compartir este tema, hermano, porque creo que la base fundamental de la iglesia es el Espíritu Santo. Y hay muchos otros temas que podría uno tomar y extender, algunos otros argumentos de muchos maestros que han salido hablando del Espíritu Santo, muy apartados de la doctrina apostólica. Por ejemplo, un argumento así por encima, leyendo el libro de un señor bautista que se llama J.W. McGarvey, adaptado por el profesor E.J. Westrup, acerca de Hechos. Él dice que cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, solamente bautizó a los apóstoles, y solamente los apóstoles hablaron en lenguas, y solamente el bautismo de los apóstoles, el bautismo del Espíritu Santo fue dado a los que los apóstoles impusieron las manos, pero eso ya no existe hoy día para nadie, sino solamente para los apóstoles y para los que los apóstoles impusieron sus manos. Esto lo puede usted leer allí en estos libros. Entonces, mi hermano, la invitación es a los hermanos apostólicos del nombre de Jesús, que no abandonemos la doctrina fundamental del Espíritu Santo, que sigamos centrados en la palabra de Dios acerca de la doctrina del Espíritu Santo, acerca de la doctrina de los apóstoles. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo, así que nuestro principal objetivo es llenarnos del poder del Espíritu Santo, y a los hermanos nuevos que van ingresando, hablarles sobre la necesidad primordial y fundamental del Espíritu Santo, hacer ayuno, hacer vigilia por ellos, imponer las manos como lo hacían los apóstoles, para que toda la iglesia fuera llena del poder del Espíritu Santo, como nos muestra la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Muchas gracias, mis hermanos. Mi nombre es Edwin Cardona.
quiero hacerles una invitación, mi hermano, aprovechar este tiempo para hacerles una invitación. Tenemos un grupo de WhatsApp, yo distingo un hermano, el hermano se llama Omar Marín. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Idiomas Bíblicos. Empezamos un curso de idiomas bíblicos. El hermano Omar Marín nos va a enseñar el idioma hebreo y por mi parte voy a compartirles desde cero lo que es el idioma griego. Para los hermanos que estén interesados en aprender, serán bienvenidos. No sé si tienen mi contacto o le preguntan al hermano Luis Polo, que él tiene mi número. Y cualquier hermano que esté deseoso por aprender estos idiomas bíblicos será muy bienvenido a nuestro grupo. Muchas gracias. Dios les bendiga. Saludos a mi pastor Luis Polo. Saludos a mi pastor, el ministro Orlando Carrascal. Bendiciones a la familia, a mi hermano Luis Polo. Dios le bendiga a su esposa, a sus hijos y que Dios le siga usando grandemente. Muchas gracias. Gracias, hermano Edwin, por su colaboración, por su amabilidad y por estar con nosotros. Sí quisiera resaltar, hermanos, para despedirnos, sí quisiera resaltar el objetivo de este programa fue evidenciar que Jesús en Juan 20:22 ordenó que recibiéramos el Espíritu Santo. Eso no hay duda, fue una orden. La expresión recibir está en modo imperativo, está muy claro eso. Y lo que yo hice fue aportar que esa orden está ligada al soplo que Jesús previamente a la orden hizo sobre sus discípulos. Así que el soplo en la Biblia representa la vida que produce el Espíritu Santo en aquel que lo recibe. Por causa de esto, Jesús inmediatamente ordenó recibir el Espíritu Santo. ¿Verdad? Eso que quede en línea roja y no se pierda el próximo programa porque trataremos de ir respondiendo a las inquietudes que estén dentro, que están generando en muchos hermanos desafortunadamente. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.